Bueno, buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a este almuerzo, este foro almuerzo de ACDE. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos oradores, creo que por todos muy conocidos, Monseñor Jorge Lozano y Gabriel Castelli. El motivo que estén ellos hoy con nosotros es porque de algún modo estamos construyendo un camino hacia el encuentro anual de ACDE, que más o menos creo que ya deben saber, porque lo fuimos informando en los últimos meses. Hoy quería aprovechar para comentar un par de cositas acerca del encuentro y posicionar el tema de las ponencias de hoy sobre este tema, sobre el encuentro. El año pasado, cuando pensamos acerca de cómo encarar el encuentro de este año, en el Consejo y en la Comisión Ejecutiva de ACDE, nos propusimos hacerlo sobre un tema esencial que consideramos desde hace mucho tiempo, consideramos que es un problema que tenemos dentro del empresariado argentino, que es el rol del empresario. Muchas veces hemos hablado acerca de que este rol no era el que debía ser, el percibido por la sociedad, que teníamos que actuar de un modo distinto, tanto individualmente como colectivamente, y por eso nos propusimos particularmente poner el énfasis en el rol del empresariado. Pero esto no era un tema que nos propusimos hacerlo en términos abstractos, teóricos, o el deber ser, sino muy concretamente puesto en el contexto histórico que nos toca vivir. Y en este contexto, una de las consideraciones que más destacan dentro de la Argentina que estamos viviendo, y no solo en los últimos pocos años, sino en las últimas décadas, es un contexto en el que nos tenemos que preocupar, y como empresarios cristianos nos tiene que motivar sustancialmente o fundamentalmente los problemas sociales que tenemos en el país, porque finalmente nosotros no somos solamente actores económicos, sino fundamentalmente sociales, por la creación de empleo, por la impronta que tienen nuestras actividades empresarias en la sociedad en la que vivimos. Es por esto que lo que nos propusimos fue enfatizar el rol del empresario en la lucha contra la pobreza, o para la disminución de la pobreza y para la disminución de la desigualdad en nuestro país. En este sentido, hemos venido teniendo múltiples conversaciones con otras entidades empresariales, con el mundo académico, con algunos otros actores sociales, y podemos decir que hay una enorme coincidencia acerca de que el país en el que todos querríamos vivir tiene que ser un país con, probablemente podamos decir, con pobreza cero, pero también con mucho menor desigualdad de la que existe hoy. Y este es el foco que le queremos dar al encuentro, que es cuál es el rol del empresario en lograr este país con menor desigualdad y sin pobreza. En este contexto, entonces, es que hemos invitado a Monseñor Lozano y a Gabriel Castelli,
De hecho, ya los hemos invitado al encuentro y esperamos que tengan una participación importante en el mismo. Pero queríamos empezar esta serie de reflexiones previas con ellos, porque nos interesa particularmente la visión que ellos nos pueden aportar, si quieren, desde lo social. Y para terminar esta introducción, simplemente poner de relieve desde dónde hablan ellos. Tenemos una combinación sumamente interesante con nosotros hoy. Monseñor Lozano es el actual presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, y además es quien asesora y dirige desde la Conferencia Episcopal a la Comisión de Justicia y Paz, de la que es presidente Gabriel Castelli. Gabriel ha tenido una larga actuación en el mundo de las empresas, en el sistema financiero, es director de algún banco, de alguna empresa también. Fue director ejecutivo de Cáritas durante 6 años, por lo menos, y desde este año, reemplazando a Eduardo Serantes, a quien me tocó el privilegio de acompañar en la gestión anterior en la Comisión de Justicia y Paz, es el presidente de la Comisión de Justicia y Paz. Y desde esta comisión, lo que hacen sus miembros es interpretar cuál es el vínculo y cómo manejar el vínculo que tiene la Iglesia, el episcopado particularmente, con la sociedad civil, y en ese contexto con el mundo empresario. Entonces, desde esta perspectiva, hoy realmente creo que vamos a tener una serie de reflexiones. Estoy seguro que nos van a interpelar, seguramente cuestionándonos bastante nuestras actitudes y en el ejercicio de nuestro rol, nuestro deber como empresarios cristianos en nuestro país, en la Argentina de hoy. Sin más, vamos a empezar con Monseñor Lozano, que hablará por unos 15 a 20 minutos, después Gabriel, y después abriremos a preguntas para ir completando esta exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir con ustedes unas reflexiones en 2 bloques. El primero relativo a qué entendemos cuando hablamos de pobreza, y el segundo bloque respecto a algunos rostros particularmente sensibles para la pobreza en la Argentina en este tiempo. Lo que me parece que es importante en un ámbito de reflexión, lo diría en cualquier espacio, pero sobre todo en un espacio que nos identificamos con una fe cristiana, es entender que la pobreza no es una problemática solamente económica. No identificamos la pobreza solamente con los ingresos de una persona, sino que cuando miramos la pobreza la entendemos en un sentido más amplio, como también en un sentido más amplio entendemos el desarrollo. Entendemos que hay una multiplicidad de dimensiones en la persona humana que es importante atender, y que cuando hay carencia en alguna de estas dimensiones estamos en una situación de pobreza. Por eso vinculamos también la necesidad de una vivienda digna, porque no tenerla repercute también en el modo en que tienen los que habitan en esa vivienda acceso a la salud o posibilidades de desarrollo en la educación. Tiene que ver también con el acceso a una educación de calidad, que de no tenerla repercute en posibilidades de trabajo o de estudios superiores. Está vinculada la pobreza también a la precariedad laboral, porque la informalidad incide en la familia, en las coberturas sociales y en el derecho a una ancianidad digna.
También con la cobertura de salud, porque ante una salud pública deteriorada, el niño que está en el vientre de su madre tiene pocos controles en el embarazo y en los primeros años de vida también tendrá pocas facilidades de acceder a la salud. Necesitamos también una justicia que sea más ágil y menos burocrática y que sea accesible también para los pobres y no solo que llegue a ellos cuando es el momento de padecer la cárcel. Y también mirar a los jóvenes que sin estudio ni trabajo no encuentran un sentido para la vida, y de esto lo desarrollaré dentro de un rato. Por eso, teniendo en cuenta estas distintas dimensiones, y podríamos mencionar algunos más, es que hablamos en algunos documentos del Magisterio y también de la Conferencia Episcopal Argentina que hay una nueva cuestión social que abarca tanto las situaciones de exclusión económica como las vidas humanas que no encuentran sentido y ya no pueden reconocer la belleza de la existencia. No solo los pobres son los que están ante una dificultad de sinsentido de la vida, también hay jóvenes que están estudiando en nuestras universidades o que tienen un buen nivel económico y sin embargo no alcanzan a encontrar tampoco un proyecto de vida para sí mismos. También tiene que ver con la pobreza, las carencias afectivas y emocionales a que son sometidos muchos de nuestros hermanos adolescentes y jóvenes. La deuda social de la que hablamos en la Conferencia Episcopal Argentina es también una deuda existencial de crisis del sentido de la vida. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica acerca del desarrollo, me llamó la atención esto. Él vinculaba la pobreza a la soledad y decía: una de las pobrezas mayores de la persona humana es la soledad, mostrándonos justamente cómo en la raíz de la pobreza hay individualismo, hay un encerrarse sobre uno mismo, lo que el Papa Francisco nos advierte a sacerdotes consagrados, a las comunidades cristianas, al riesgo de la autorreferencialidad, como estar encerrado cada uno en su propia vida, en su propio mundo, pensando que eso es lo más importante. Pero no solo tenemos que considerar las cuestiones relativas a la pobreza, sino, como nos decía Alejandro en su introducción, también lo que hace a la desigualdad, porque en nuestro país no tenemos tanto el problema de la pobreza cuanto el de la desigualdad, al igual que el continente de América Latina. Y acerca de esto, el Papa Benedicto, en esta encíclica que les mencionaba hace un ratito, Caritas in Veritate, él nos decía lo siguiente: la riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue produciendo, nos dice Benedicto XVI, lo que el Papa Pablo VI llamaba el escándalo de las disparidades hirientes. Esta es una de las expresiones más concretas que encontré en este documento del Papa Benedicto XVI, ¿no? Crece la riqueza, pero crece también la disparidad en la distribución de la misma y un superdesarrollo al que él llama derrochador y consumista. Primer bloque, entonces, les decía, quería ver la pobreza en sus distintas dimensiones y también la inequidad. ¿Y cómo lo miramos esto en el rostro concreto ahora en esta segunda parte, de tres llamados de atención: los niños, los jóvenes y el medio ambiente? En los niños, la desigualdad y la pobreza provoca desnutrición.
todo lo que nosotros sabemos que en nuestro país se produce como alimentos que se exportan en nuestra patria, pensar que haya madres embarazadas y niños sin calidad y cantidad alimenticia es un escándalo que clama al cielo y una expresión de irracionalidad en la organización de la sociedad. Sabemos que la desnutrición en los primeros años provoca daños que son irreversibles. Un niño de 7 años, pensémoslo en las calles de la ciudad de Buenos Aires, yo lo veo a menudo y ustedes seguramente también. Un niño de 7 años que sale a la noche con su papá o su mamá a cartonear, no está en el colegio a la mañana siguiente de la misma manera que otro compañero suyo que cenó en su casa, se fue a la cama temprano. Es alarmante la vulnerabilidad de estos niños en esa casa en que no solo se acostaron tarde, sino que también se comió mal y no hubo suficiente cuidado de la salud. Están viviendo una suerte de intemperie social. Muy probablemente este niño que tenía 7 años, cuando tengan 10 o 12 años, ya se habrá atrasado 1 año en la escuela. Y quizás cuando tenga 15, después de haber repetido, no tendrá las mismas motivaciones para permanecer en el sistema educativo y probablemente esté abandonando, y puede ser que a los 15 o 16 años también sea ya papá o mamá de otro niño que correrá quizás esta misma suerte. Esta desigualdad en las oportunidades en la infancia se van a prolongar después durante toda la vida. En nuestro país, y algunos dicen que es así solamente en el Gran Buenos Aires, unos 8 niños mueren por día a causa de la desnutrición. Esto es tan absurdo como decir que alguien puede morir de sed en el desierto a 20 metros de un aljibe. La injusticia que implica esta situación está cada vez más presente y es necesario entonces saldar esta deuda social con la niñez. El otro rostro, el de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, están también con falta de motivación, algunos vinculados a problemas de nutrición, como les mencionaba en el rostro de los niños, pero otros que también dejan el sistema educativo por falta de motivación. Muchas veces conversando con algunos adolescentes, tratándolos de alentar a que no dejen la escuela, a que continúen, la pregunta con que me encuentro es: ¿estudiar para qué? No le encuentran motivación, no encuentran que el terminar la escuela secundaria les permita realmente mejores perspectivas de vida. Esto en realidad es así, porque los estudios que nos brindan del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica nos muestra la vinculación que hay entre pobreza y educación, o cómo la falta de educación es un lastre pesado para poder salir de la pobreza. En estos sectores adolescentes y juveniles, la droga y el alcohol suelen ofrecer ilusiones y fantasías de mundos imaginarios, pero que pronto se derrumban como castillos de arena. Ellos se rozan con la muerte cotidianamente. Una canción muy conocida por ellos dice: yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Y algunos lo ven así, llegan a la muerte de manera demasiado temprana. O si preferimos con ritmo de samba, algunos recitan a modo de queja dolorosa, el poema de Daniel Reguera: se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombras, quiero ser luz y quedarme. Y en la cuestión ambiental, hace unas décadas, cuando veíamos zonas industriales
con chimeneas emanando abundante humo, lo ligábamos al desarrollo, al progreso, y hoy nos damos cuenta que el cuidado del ambiente puede incidir, o el mal cuidado del ambiente, mejor dicho, puede incidir en contra de nosotros mismos. Se vive muchas veces una especie de ilusión nada ingenua de afirmar que en los hechos talar, extraer, volcar, contaminar no tiene problemas porque la naturaleza vuelve sola a su estado original. Una suerte de imaginación de un planeta indestructible o inagotable. Sabemos hoy que esto no es así. El afán consumista muchas veces nos lleva a incidir en los cambios en la temperatura del planeta, alteraciones en la capa de ozono, derretimiento de hielos que se consideraban eternos o contaminación permanente de fuentes de agua potable, entre otros males. Decía el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel Stiglitz, en un reportaje que le hicieron hace unos años, si tuviéramos 1000 planetas, decía él, podríamos seguir con este modo de producción en este planeta y ver si resulta. Si nos equivocamos, como cree el 99% de los científicos, podemos pasar al planeta de al lado y listo. Pero no estamos ante esa elección. Por último, quería compartir con ustedes 2 pasajes del mensaje que dio el beato Juan Pablo II al empresariado argentino cuando fue el encuentro con él en el Luna Park. Dice: tienen en sus manos una heredad que ha de fructificar en bien de todos y con la colaboración de todos. Necesitan mucha audacia, que es también consecuencia de la verdadera prudencia cristiana, para entregar a las próximas generaciones mejorado y multiplicado el patrimonio que han recibido. Tengan el sano orgullo de legar un futuro mejor a sus hijos y a los hijos de todos los argentinos. Un futuro que comprenda también el ejemplo de la sacrificada dedicación al trabajo. De este modo la empresa no solo acrecienta la riqueza material, seguía diciendo el Papa, y es la gran promotora del desarrollo socioeconómico, sino que también es causa de progreso personal que permite crear condiciones de vida más humanas. Su actividad se inserta en el marco del bien común, y acá cita el Papa al Concilio Vaticano II diciendo: el bien común que abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden alcanzar con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Bueno, gracias por la invitación y después ampliamos algunas cuestiones con las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Sí. Me gustaría por ahí, antes de empezar de lleno en el tema, que nos preguntásemos qué significa para cada uno de nosotros la palabra pobreza, exclusión, desigualdad, y qué impacto realmente tiene en cada una de nuestras vidas. Porque si hay algo que yo aprendí en todos estos años, es que realmente uno puede trabajar y se convence de la necesidad de llevar adelante una tarea por el otro, como en este caso el tema que nos congrega hoy, que es la pobreza y la desigualdad, cuando realmente uno lo hace carne y está convencido de que esa es una causa que vale la pena y de la cual uno tiene que invertir mucho tiempo, y si no es tiempo, es dinero, y si no es dinero, afectos. Y lamentablemente invertimos muchísimas horas en formarnos, en trabajar para afuera, y en un tema que teóricamente tiene tanta importancia,
no hacemos suficiente esfuerzo para realmente comprender lo que significa la pobreza y la desigualdad. Y que obviamente yo esto lo prediqué durante muchísimos años, y hasta que no lo sentí de cerca y lo palpé y le pude poner un nombre, un rostro a cada una de esas personas de las que mencionaba recién Jorge, no pude realmente comprender la dificultad de lo que significa la vida de aquellos que no tuvieron las oportunidades que tuvimos nosotros y lamentablemente han estado del otro lado de la línea. Y creo que un caso muy concreto para poder graficar esto es la vida de cada uno de nuestros hijos, los que ya tenemos hijos y somos adultos. ¿Qué cosa no hacemos por un hijo nuestro cuando sentimos que está caminando, transitando por un camino diferente al que nosotros soñamos o pensamos? ¿Cuánto esfuerzo y cuánta dedicación le ponemos a eso? Y cuando realmente sentimos que estamos llamados a hacer algo más por el otro, ahí es donde viene el planteo de hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos con esa realidad. A mí me ha pasado en los últimos años de muchísima gente que se me acercaba preguntándome, yo tengo muchas ganas de hacer algo y no encuentro el qué. Y la verdad que llega un momento que es muy difícil dar una respuesta a eso, porque uno sabe de las dificultades del tiempo, del compromiso del otro, pero siempre se me ocurrió una respuesta muy gráfica a esto, que es, en el fondo, tenemos siempre a alguien muy cercano a nosotros, a través del cual nos preguntamos si nuestro compromiso, nuestras ganas de trabajar por el otro, lo empezamos a hacer realmente con aquel que está más cerca nuestro. Y en muchos casos es la persona que trabaja en nuestra casa. Hasta dónde nosotros entendemos y conocemos la realidad por la que atraviesa su vida, y es en esa medida el compromiso que estamos dispuestos a asumir. Cuando uno realmente empieza a conocer las implicancias que tiene la pobreza y la desigualdad en la vida de las personas, se da cuenta que las respuestas, lamentablemente, para transformar esa realidad no son simples ni son fáciles de llevar adelante, pero sí realmente que son posibles. Y eso es lo que yo aprendí en estos años. Y no solamente trabajando en el mundo de lo social, sino también trabajando en el mundo de la empresa. La respuesta a la pregunta, probablemente en el cómo, seguramente para muchos la pueden encontrar como yo la encontré en un ejercicio que hice una vez, motivado por mi mujer, que estaba vinculado con algo muy evangélico, que aunque seguramente haya gente acá que no venga del mundo de la iglesia y no profesa la fe cristiana, escucharon hablar de la parábola del buen samaritano. Realmente es un ejercicio que cuando uno trata de descubrir en ese párrafo, no la historia que ya todos conocemos, sino la cantidad de verbos que están implícitos en esa parábola y los piensa en su vida y en su compromiso personal, se da cuenta cómo nos quedamos en un primer estadio. Y todos los verbos que allí aparecen citados, lo vio, se acercó, se conmovió, lo acompañó, se desprendió, lo cuidó, miró más allá del momento, es lo que yo creo que en el fondo es el camino que yo empecé a transitar cuando desde la teoría decía una cosa y en la práctica después lo tuve que empezar a vivir concretamente en el trabajo que hice en su oportunidad en Cáritas. Y que a su vez hoy estoy intentando hacer del mundo de las empresas. Yo creo que hoy nadie discute el hecho de que la empresa no está solamente llamada a generar resultados, sino que hay una misión que la trasciende, y es el hecho de sentirse comprometido con una realidad, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene semejante nivel de exclusión y de desigualdad. Muchas veces, y por eso creo que el enfoque de la reflexión yo prefiero hacerlo más en el plano de lo concreto y en lo ejemplar, porque si no a veces pensamos que el problema siempre es del otro y no nos sentimos nosotros como posibles de ser agentes de cambio y de transformación. Seguramente entre muchos de ustedes haya dueños de empresas, pero también hay muchos gerentes, y yo creo que en este desafío estamos todos convocados, porque todos tenemos posibilidad de aportar desde el lugar en el que nos toca actuar. Y en este caso la reflexión va directamente al ámbito de la empresa. Entonces, si realmente asumimos que la empresa tiene una visión superadora de la mera generación de resultados y entendemos que su compromiso también está en lograr una transformación vinculada con este rol dentro de lo que llamamos nosotros la responsabilidad social empresaria, es que aparecen muchos más ámbitos de acción de la empresa que la mera generación de resultados y de dar trabajo.
En ese compromiso creo que surgen varias reflexiones. El ideal, que yo creo que en el fondo debería cuestionarnos a todos, es si existe realmente un modo de ser empresa diferente al que estamos acostumbrados a concebir, donde los negocios van por un lado y la moral o el accionar va por el otro. Y yo creo efectivamente que sí. Tal vez le parezca revolucionario, pero a mí me tocó una vez participar del directorio de un banco en Bolivia, que originariamente había sido una ONG, pero que con el paso del tiempo se transformó en un banco. Y gran parte de la discusión era cómo poder seguir siendo consecuente con la misión y la visión que dio origen a esta organización, cuando el actuar de todos los días lo había transformado en una entidad financiera universal, en un mundo realmente donde los valores probablemente eran diferentes. Y discutimos durante mucho tiempo un concepto que era cuál es la rentabilidad socialmente aceptable de una organización que tiene un fin social como este. Y cómo esa rentabilidad socialmente aceptable es compatible con la política de todos los días de la empresa. Y la respuesta en aquel momento fue: nuestro compromiso probablemente sea seguir reduciendo la tasa de interés, porque la tasa de retorno sobre patrimonio neto era demasiado alta en función al contexto social en el que se movía la empresa. Y no estamos hablando de tasa del 80%. En ese momento en Bolivia la tasa promedio era de cerca del 16%. La tasa activa promedio de préstamos para una actividad de un banco que en ese momento ya tenía más de 200 millones de dólares de préstamos. En otra empresa en la que hoy formo parte, uno de los grandes cuestionamientos que nos estamos haciendo hoy es, a nivel de todo el directorio, de los cuales los que forman parte de esta compañía son dueños, ¿cuál es verdaderamente la motivación profunda que nos mueve a cada uno de los que formamos parte del directorio? ¿Cuál es el sueño que está por detrás del hecho de formar parte de una empresa? Y si es que es realmente posible una empresa orientada al bien. ¿Y cómo se traduce esa empresa orientada al bien en las acciones concretas de todos los días? Y les estoy hablando de una empresa que factura hoy más de 3.000 millones de pesos por año, o sea que no es una empresa chica, donde los desafíos son constantes y permanentes. Por una cuestión de tiempo me parece que no hay posibilidad de entrar en todos los aspectos de lo que es la responsabilidad social. Mucho los tocó Jorge en el sentido del compromiso con el medio ambiente. A mí me gustaría referirme a temas concretos vinculados con la desigualdad y la pobreza de lo que se puede hacer desde el ámbito empresarial. Yo creo que una de las primeras cosas es si es que realmente el concepto dentro de nuestras organizaciones de lo que significa el compromiso de colaborar con la transformación social es un concepto asumido y compartido por el resto de la organización o es solamente un cliché. Esa primera discusión, en la medida que nosotros, como miembros de esas organizaciones, lo tengamos internalizado, es mucho más fácil llevar adelante cualquier tipo de acción en tanto y en cuanto podamos tratar de impregnar y compartir este convencimiento con el resto de los gerentes o directores que conforman la organización. En otra de las compañías que yo participo, no solamente tenemos una reunión de directorio por la mañana en todo un día, sino que por la tarde vienen los dueños, que son extranjeros, pasan toda la tarde con la compañía participando en la discusión de lo que es la fundación que tiene la empresa en Argentina. Y el mismo tiempo que se le dedica al directorio es el mismo tiempo que le dedican al tiempo de pensamiento de lo que hace la fundación en las ciudades en las cuales tienen plantas abiertas. Y en la fundación, en el consejo de la fundación, no solamente trabajan y están activamente los dueños, sino que están todos los gerentes de la compañía. Como signo de decir que la batalla, en la lucha por los programas que lleva adelante la fundación, no es idea solamente de un área de responsabilidad social, sino que es un compromiso que intenta llevar adelante toda la organización. Obviamente que cuando uno intenta involucrar a los gerentes, el trabajo es mucho más fácil porque
el doble compromiso de trabajar hacia afuera con el convencimiento de que también es hacia adentro y donde la primera responsabilidad es con los empleados mismos de la compañía, lleva a que esta visión de lo que es la responsabilidad social nuestra como empresarios sea realmente coherente entre lo que hacemos hacia el interior de la compañía y lo que intentamos hacer hacia afuera. Y muchísimas veces creo que nos ha pasado que hacia afuera tenemos un montón de credenciales de lo que hacemos, pero cuando medimos el clima de satisfacción interna, percibimos que a veces nuestros mismos empleados no sienten que el mismo esfuerzo que ponemos hacia afuera lo transmitimos hacia adentro de la organización. Obviamente que este es un camino muy lento, lleva su tiempo, esta sensibilización hacia los gerentes y hacia los mismos empleados se traduce en acciones concretas que hay que llevarlas adelante, pero les doy un ejemplo. Uno de los planes de estas compañías que estaba diseñado era un plan donde se invitaba a que todos los empleados que tuvieran algún tipo de compromiso solidario hacia el exterior lo presentaran en forma de proyectos para que eso pudiese ser financiado con fondos del programa que la compañía ponía a disposición de todos. En ese plan, que participaban cada vez más empleados, la forma de ir dándole un mayor compromiso que pudiera abarcar a la mayor parte de empleados fue transformarlo en un plan donde las sucursales eran las encargadas de presentar proyectos. Y hay todo un ranking de ponderación donde, si el compromiso de los empleados con ese proyecto también se vuelca en acciones concretas que insumen tiempo personal de ellos, la ponderación al momento de preseleccionar los proyectos que se iban a impulsar era diametralmente distinta y subía en la escala. Con lo cual, no solamente se crea un compromiso hacia el exterior de la compañía, sino que también hacia el interior está la sensación de que eso permite mejorar la calidad y el vínculo entre empleados que prácticamente no tienen ningún tipo de contacto adicional al de compartir 8 o 10 horas de trabajo. Ahora, esto también obviamente que exige una coherencia por parte de los accionistas, porque en general, cuando uno piensa la responsabilidad social enfocada a acciones concretas, está el desafío de cuál es el presupuesto que la compañía va a asignar para este tipo de tareas. Y ese compromiso tiene mucho que ver con esta visión que antes le mencionaba. De como directorio, como gerentes, sentimos que este presupuesto es un presupuesto que nos compromete a nosotros en recursos, liberando tiempo de nuestros empleados, pero también liberando recursos, y que no son los recursos que normalmente son los primeros que recortamos cuando hay un problema presupuestario internamente dentro de la compañía. También creo que hay un desafío enorme en priorizar las acciones. Cuando queremos abarcar muchos frentes nos damos cuenta de que realmente a veces el presupuesto que tenemos y la posibilidad de influir en nuestra comunidad es limitada. Entonces, ahí hay un gran desafío de ir creciendo juntos. Como organización social, si quieren, desde Cáritas, me ha tocado compartir muchos de los procesos de maduración entre compañía que apoya organizaciones que ejecutan proyectos e ir madurando juntos este concepto de lo que es un compromiso con acciones sustentables. ¿Por qué? Porque en el fondo hubo muchas empresas, algunas presentes acá que nos acompañan durante mucho tiempo en Cáritas, donde frente a la emergencia del 2001, los primeros programas estaban muy vinculados con asistencia alimentaria y con el paso del tiempo en este entendimiento de que la pobreza y la desigualdad requieren acciones consistentes en el tiempo, fue mutando a programas vinculados con educación, que es el área que quiso priorizar esta empresa. Pero no solamente en entregar dinero, sino también comprometernos como empresa, junto con la organización, a ir acompañando este proceso de acercamiento, ir definiendo juntos la manera en que se llevaba adelante el programa. Y medir, como medimos tantas cosas dentro de las organizaciones nuestras, el impacto social que esos programas van teniendo en la gente. Porque lamentablemente a veces, y esto lo he sufrido mucho, el no entender que estos procesos llevan tiempo y que la verdadera transformación de un chico que está en el colegio solamente se da cuando termina el secundario, o cuando una capacitación en oficios permite la reinserción laboral dentro del circuito formal, o cuando uno permite un plan nutricional que realmente evita los riesgos que antes mencionaba Jorge, se da cuenta que las acciones, ninguna de estas, como podía ser probablemente hace 30 o 40 años en la Argentina, se solucionan de un día para el otro.
la falta de políticas que tenemos como país en el largo plazo, en cualquiera de las áreas que antes mencionaba Jorge, habitacional, salud, educación, hacen que en el fondo muchas de nuestras acciones se vean necesariamente incluidas dentro de un programa donde si nosotros retaseamos la ayuda, es una oportunidad perdida. Si el chico lo acompañamos durante 3 años y no termina el secundario, es una oportunidad que nunca va a tener. Si la casa, en cierta manera, no se termina producto de un programa de recuperación habitacional, lamentablemente es una autoestima, una dignidad que la familia no puede alcanzar. Y cuando nosotros, que eso lo sabemos bien dentro de nuestras compañías, trazamos los planes de acción, los planes de trabajo, sabemos la cantidad de horas que le ponemos a esta tarea. Y sin embargo, cuando pensamos a veces los programas de responsabilidad social, nuestro compromiso verdadero con esta transformación de parte de esta realidad, el tiempo que le dedicamos siempre es escaso porque tenemos otras prioridades. Y eso lamentablemente nos lleva a que nuestras acciones pierdan impacto y desperdiciemos recursos que podrían realmente transformar en serio, conscientes de que en cierta forma nosotros somos corresponsables en un país con semejante nivel de exclusión social, de ser artífices, aunque sea de una parte de esta transformación. Obviamente que las realidades nos desbordan, pero si este compromiso individual de cada uno de nosotros como organización pudiera transparentarse en acciones concretas, el impacto que esto tiene no sustituye nunca el rol y la responsabilidad del Estado, que es el primer responsable, pero sí claramente nosotros nos vamos a sentir que estamos complementando la acción de un Estado que muchas veces llega tarde y mal a satisfacer estas necesidades que son un grito y un clamor que cada vez nos interpelan más a nosotros como habitantes. Creo que es un capítulo importante el repensar hacia el interior de nuestras organizaciones si nosotros vamos a ser quienes ejecutemos las acciones o las acciones las vamos a tercerizar en otras organizaciones de la sociedad civil que probablemente estén mucho más preparadas que nosotros para llevarlo adelante. Lo cual, como decía antes, no significa desatendernos de la implementación de las mismas, pero sí acompañarlos y en muchos casos asesorarlos porque lamentablemente no tienen recursos. Y quiero terminar con esto porque creo que se me va el tiempo y creo que es rico el tema de las preguntas. Yo realmente estoy convencido de que Argentina necesita un modelo y una clase empresaria diferente, mucho más comprometido con esta realidad, porque la realidad es la que ha cambiado y nos ha llevado a todos por delante. Probablemente hace 30 años podíamos pensar en un rol como empresarios nuestros, volcado a la sociedad, diferente al que es hoy. Pero lamentablemente creo que no es justo y no hay derecho a que tantos hermanos nuestros tengan que padecer lo que están padeciendo si es que nosotros, teniendo la posibilidad de hacerlo, no encontramos la manera de aliviar y de incluir a través de las acciones propias que podemos llevar adelante en el ámbito en que nos toca movernos. Sea como empleados, sea como gerentes, sea como directivos, sea como dueños. Pero este llamado a transformar la realidad no es tanto desde la óptica personal mía un mandato evangélico, sino realmente una bienaventuranza, una sensación de que intentando vivir de una manera diferente, integrando la fe con la acción, con la vida, es mucho más lo que uno recibe que lo que uno da. Bueno, muchas gracias a ambos. Tenemos unas cuantas preguntas, voy a tratar de ir organizándolas de modo tal de ir centrando un poco los temas. También Tristán me dijo que ahora les van a pasar por las mesas una breve encuesta. Les pido que por favor la llenen antes de retirarse, así tenemos sus puntos de vista también sobre este foro. Hay algunas preguntas que hacen un poco tal vez al planteo del tema en términos concretos, pero en un marco general. En el último foro almuerzo que tuvimos, estuvo hace tal vez un mes, no mucho más que eso, estuvo aquí Stefano Samagni,
a quien todos conocemos muy bien, que nos dijo que el concepto de responsabilidad social empresaria estaba evolucionando hacia el concepto de responsabilidad cívica empresaria, queriendo con esto decir que el empresario, en realidad el empresariado, tenía que involucrarse mucho más en aquellos temas que apuntaban a las soluciones estructurales y políticas de la sociedad, y en particular, con particular énfasis en la reducción de la desigualdad y de la pobreza. En términos concretos, y sumo algunas otras preguntas para hacer el planteo del tema a ambos, unos temas que mencionó Monseñor Lozano al comienzo era que una de las dimensiones de la pobreza y la desigualdad de oportunidades estaba dada por el acceso o no a un trabajo digno. Y bien sabemos, agregamos, que las empresas son los lugares donde, como nos dijo hace unos cuantos años Monseñor Yacuinta, como escuela de valores, las empresas se conforman en escuela de valores por justamente la enorme dedicación de tiempo de la gente, y es ahí donde en esos trabajos productivos se pueden realizar. La pregunta, vinculándolo con la anterior, era si ustedes comparten el diagnóstico de que en nuestro país estamos yendo como en sentido contrario para resolver los problemas de la desigualdad y de la pobreza. Por un lado, se han privilegiado una serie de políticas de ayuda, que están bien, asistenciales, que no están mal, en la medida en que sirven para paliar alguna situación o situaciones transitoriamente, pero que sabemos que no son sustentables en el tiempo. Y por otra parte, vemos que en los últimos 10 años por lo menos, si no más, las empresas han estado restringidas en su accionar justamente para hacer lo que tendrían que hacer, que es crecer y generar más empleo. En concreto, ha habido cambios fundamentales en las reglas de juego, justicia, regulaciones, el rol del Estado, etcétera, etcétera, tales que el verdadero empresario, podemos decir que ya no puede tomar decisiones ni ser responsable, porque el Estado se ha ido adueñando de esa posición, incluso poniendo en peligro la propia subsistencia de muchas empresas. Frente a esto, comparten este diagnóstico en general y en particular, ¿qué rol tendría que tener, a su juicio, los empresarios, poniéndolo en el contexto histórico que tenemos en la Argentina? Bueno, son un montón de preguntas. Obviamente creo que sí, el empresariado es parte de todo es uno de los agentes de la sociedad civil que tiene que trabajar en la transformación estructural. Ahora, la verdad que yo creo que en el fondo, si este planteo lo hacemos así abiertamente, ninguno va a pensar que nos corresponde porque nos trasciende a nosotros. Creo que ese rol claramente lo tienen que hacer las cámaras, que creo que tenemos que hacer un mea culpa de lo que ha sido el rol de nuestras cámaras que nos representan en estos últimos años, pero en cierta forma es a través de las cámaras que tenemos representatividad, que podemos contratar profesionales y apoyar las decisiones que las cámaras impulsen. El trabajo digno, no creo que ninguno de nuestros casos sea el que hable de trabajo informal. Es más, si hiciéramos un relevamiento, la mayoría del trabajo informal que es en Argentina está muy vinculado a la actividad más de cuentapropismo. El albañil que tiene 2 ayudantes, el plomero que también tiene 2 ayudantes, no está obviamente en el mundo de las empresas nuestras. Lo que sí yo creo que tenemos que preguntarnos es si hubiésemos tenido una política de salario como la que tuvo Argentina en estos últimos 3 o 4 años, si no hubiéramos tenido la presión que tuvimos a través de las paritarias y por el rol que tuvieron los sindicatos. Lamentablemente, eso desde un lado mejoró sustancialmente la distribución del ingreso, pero sin tener en cuenta, en muchos casos, la realidad y la viabilidad de muchos sectores de las empresas que no pueden seguir manteniendo este nivel de ajuste salarial. Pero desde el punto de vista de la recomposición del salario ha tenido un impacto enorme. Y es lo que explica en cierta forma por qué el gobierno ganó con un 54% hace 3 años.
Los planes sociales, yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico de esto, porque creo que también es algo que aprendí en los últimos años. El plan Jefes y Jefas fue el plan más grande que tuvo la Argentina. En el año 2002 llegó a haber 2.400.000 beneficiarios. Cuando se sancionó la asignación universal, que se discontinuó el plan Jefes y Jefas, solamente había 300.000 beneficiarios. Los 2.100.000 que habían abandonado el plan era porque se habían reinsertado laboralmente. Lo cual esto cambia también mucho el concepto y el prejuicio que a veces tenemos y sostenemos de que el pobre no quiere trabajar y que prefiere seguir viviendo de la ayuda del Estado. La asignación universal es el plan más grande que tiene en la Argentina y hay 4 millones de beneficiarios en 2 millones de hogares. Eso da un promedio hoy de 2 asignaciones por familia que nos llegan a ser más de 650 pesos por mes. ¿Ustedes creen que hoy alguien puede dejar de trabajar con 650 pesos? La verdad que la respuesta es no. O sea que no hay muchos casos de gente que vive a costa del Estado. Sí, planes sociales que pueden ser injustamente distribuidos, seguramente. Pero realmente hoy la cantidad de planes sociales vigentes en la Argentina no explican parte de este problema que sigue habiendo en términos de esta desigualdad. Porque la gran realidad es que hoy hay mucha gente que es pobre y aún tiene trabajo. Y es pobre o por el nivel de su salario o de su ingreso, que obviamente es mucho menor cuando viene de la economía informal, o porque no tiene en muchos casos la libertad de elegir su futuro. Y es parte de estas desigualdades estructurales que arrastran y que si esto lo pudiéramos graficar en 2 curvas, hay como sectores que en el pasado, y seguramente muchos de nosotros venimos de esa realidad, la movilidad social ascendente permitía que aún viniendo de hogares muy humildes tuviéramos la posibilidad de estudiar y de tener un futuro diferente. Esa realidad hoy en la Argentina, en los últimos años, se ha ido perdiendo. Y si bien no es imposible que se dé, cada vez es menos frecuente. Yo dos temas recojo y por un lado me acordaba del documento de Aparecida elaborado en el 2007 en una asamblea de obispos de América Latina y el Caribe. Mencionaba casi textualmente algo de esto, decía: a la vez que atender las necesidades más urgentes, debemos trabajar y comprometernos con otros organismos de la sociedad para generar el cambio de las estructuras injustas que generan pobreza. Y a mí me parece que esto es muy importante. Nosotros solemos poner más acento en lo primero y muy poco en lo segundo. Y les cuento una experiencia de aquí de Buenos Aires. Yo estuve de obispo auxiliar en Buenos Aires del 2000 al 2006, dedicándome particularmente en una de las áreas de trabajo con jóvenes. A partir de fines de los 90 comenzó a multiplicarse un fenómeno que lamentablemente se fue afianzando, que es gente que vive en la calle, ¿no? Si podemos decir que es vida, ¿no? Pero hay muchos y de manera creciente que duermen, comen y viven en la calle. Hubo en torno al 2002-2003 un fenómeno interesante en la ciudad de Buenos Aires, que eran los grupos solidarios, o que llamaban Noches de la Caridad. Grupos de jóvenes, después se fueron integrando adultos también, que desde una parroquia o algún centro, algún colegio, salían a dar de comer algún plato caliente, sobre todo en invierno, o a llevar algún abrigo a la gente en situación de calle, ¿no? Y yo me reuní varias veces con ellos, y en una reunión me acuerdo que éramos, estaban cerca de 800 jóvenes que salían una vez por semana, y algunos grupos 2, ¿no? Yo les dije: miren, ¿por qué no charlan en sus grupos y logran que 2 de cada 10 se dediquen a la política? Porque si seguimos dando de comer, vamos a seguir atendiendo una situación, pero no vamos a atender a las causas. Esto no se soluciona dando de comer en la calle, se soluciona con política. Eso es una responsabilidad del Estado.
Nosotros desde las parroquias podemos ir y dar una frazada o llevar un plato de comida, pero eso no hace que la gente viva dignamente o que tenga un trabajo digno para poder vivir de otra manera, ¿no? Entonces yo me acuerdo de esto, tenemos que procurar las dos cosas, atender las necesidades más urgentes y a la vez ver cómo procuramos un cambio de estructuras de un sistema que provoca a través de la injusticia una situación que nos duele, ¿no? Y lo segundo, vinculado también con esto, es que la mejor manera de salir de la pobreza es el trabajo dignamente remunerado. Esto que decía Gabriel con las cifras, me acuerdo, me tocó atender también durante mucho tiempo el santuario de San Cayetano. El lema, paz, pan y trabajo, ¿no? Al desarrollarlo, los sacerdotes con los peregrinos, lo decían de esta manera, el pan que llega a la mesa sin el trabajo digno es una dádiva que ofende. Pero el trabajo que no alcanza para llevar el pan dignamente es signo de explotación o de injusticia, ¿no? Así que las dos cosas me parece que también son importantes a considerar. Y sin duda que el mejor programa y la mejor tarea que puede realizar una empresa es dar trabajo, porque esa es la mejor manera de poder ayudar estructuralmente a salir de la pobreza. Déjame decir una cosita, Alejandro. Dale. Hay un tema que por ahí se me pasó, pero muchas veces nos preguntamos qué es lo que tendríamos que hacer sensibilizados por este tema, y a veces queremos buscar afuera lo que probablemente no es que queremos buscar afuera. Muchas veces nos pasa que nos dificulta, sentimos que por ahí, si no hacemos algo vinculado con la pobreza, que la podamos palpar, y en el fondo por ahí es mucho más fácil que nosotros pongamos nuestra organización al servicio de estas realidades que tratar de buscar algo que salga y que no tenga nada que ver con nuestro objeto. No digo que pueda ser fácil, pero si yo tengo un estudio de abogados, la lógica es que yo me dedique a trabajar y poner horas hombre por aquellos que no tienen representación legal. Si yo tengo un nivel de rotación y tengo 5.000 empleados, la verdad que si yo pudiera implementar planes con jóvenes que sin haber terminado el secundario los incorporo con el compromiso de que en 2 o 3 años terminen el secundario, tiene un impacto mucho mayor que salir a apoyar una organización financiera, proyectos de microemprendimientos rurales, que es necesario, pero que en cierta forma el efecto multiplicador de estas acciones son mucho más rápidos y efectivos. Habrá obviamente parte de un presupuesto que va volcado a otras acciones que nosotros no podemos hacer y que encontramos otros actores que sí lo pueden hacer, como son las organizaciones sociales. Pero la verdad que cuando pensamos hacia adentro y le ponemos un poco de tiempo, encontramos que muchísimas de las cosas que nosotros podemos impulsar tienen que ver con nuestra actividad. Hasta el desafío de pensar en proveedores nuestros, que pueden ser emprendedores a los cuales nosotros podamos comprarle parte de su producción, dentro de ciertos parámetros donde los ayudamos a transitar un camino. De hecho, tocaste algunos de los temas que varios han preguntado, pero me gustaría por ahí enfatizar un poquito más algunos de esos temas. En particular, hay varios que se preguntan acerca de las tensiones que existen, un poco como en las dos miradas que hay. Por un lado, la sensibilización de los empresarios frente a los problemas sociales, que aun cuando pueden tener una buena intención, se encuentran normalmente con los límites prácticos y propios de la actividad económica que tienen que gestionar. Y en ese sentido hay algunas preguntas que tienen que ver con cuán fácil o difícil y qué es lo que funciona, a tu juicio, Gabriel, para sensibilizar al mundo empresario acerca de estas contribuciones que pueden hacer, un poco en línea con lo que estabas diciendo recién, pero cómo hacerlo más extensivo. Y al mismo tiempo es un poco también tal vez como necesario diálogo con la Iglesia particularmente, el cómo lograr establecer ese mejor diálogo entre el mundo empresario, mundo de los negocios, de la economía, con la visión que
tiene la Iglesia acerca de llamémosle, las bondades del funcionamiento de la actividad privada o del mercado. En este sentido, deseo la palabra a los dos para que den un poquito su visión acerca de cómo lograr sensibilizar más y lograr un mejor diálogo de manera tal que tengamos más impacto en lo que hacemos. A la primera pregunta, yo creo que obviamente todos compartimos la responsabilidad primaria nuestra como empresa, como organización que contrata gente, es perdurar en el tiempo. Habiendo dicho esto y asegurado eso, que es lo primero y esencial, después hay un largo camino que tiene que ver mucho con la conciencia. ¿Cuánto es que soy excesivamente conservador o qué tan sensible soy con esta realidad y estoy dispuesto a comprometerme? Esto está más, incluso lo pueden pensar desde el plano personal. ¿Hasta dónde realmente yo estoy dispuesto a dar de mi tiempo, que es lo más escaso que tengo, o a dar de mi dinero? El dinero de la organización, en última instancia, es el dinero nuestro si somos los dueños. Y aunque no sea nuestro el dinero, yo les pregunto, las organizaciones, ¿quiénes las conforman? ¿Quiénes son los que definen de alguna manera el plan de acción? Por más que seamos parte de empresas extranjeras. ¿Cuántas veces los han presionado o nos han presionado para cumplir determinados planes que no tengan en cuenta la gente? La verdad, yo diría que casi nunca. La política la fijamos nosotros. Entonces, en esta doble pregunta que hacía Alejandro, vinculado con el rol del empresario, la visión de la Iglesia, no son visiones opuestas. Creo que el gran desafío es cómo nosotros entendemos nuestro rol de gerente. Que yo no soy padre en casa, de cuando voy a oficina dejo de ser padre para ser empresario gerente, cuando voy a hacer deporte. Es toda una integridad, una integración entre todos los ámbitos de mi vida. ¿Y por qué no en el ámbito de lo profesional y lo laboral? En la medida que yo esté convencido de esto que estamos hablando, es mucho más fácil después bajarlo concretamente a acciones concretas, a discutir un presupuesto de cuál es el compromiso con la sociedad, en acciones concretas el tiempo. Obviamente que no es un proceso fácil y que probablemente en muchos casos seamos Quijotes, pero en el fondo, hasta, yo le diría, si no es por un tema de convencimiento, es hasta por un tema de conveniencia. Porque seguramente con la tendencia que llevamos hoy, nuestros hijos van a estar peor que nosotros y nuestros nietos todavía mucho peor. Y nos sentimos de alguna forma afectados por esta realidad que cada vez va creciendo alrededor nuestro. Por diferentes motivos, pero la realidad es que nos acecha a todos. Yo creo que es central el diálogo y el encuentro entre las distintas realidades humanas y el Evangelio, la doctrina. Nosotros en la Iglesia, pese a que algunos piensen lo contrario, tenemos muy pocos dogmas. Y a lo largo de la historia, el pensamiento y la reflexión teológica ha ido evolucionando, ha ido entendiendo problemáticas nuevas y ha ido buscando luces nuevas también a situaciones sociales nuevas. Yo les mencionaba hace un rato las nuevas pobrezas, algunos papas hablan de nuevas esclavitudes. Hay situaciones que han emergido en el mundo de manera particular y muy dolorosa en las últimas décadas y que nos sorprenden y que son como interrogantes, inquietudes. Así que uno de los diálogos que tenemos que propiciar es el diálogo entre la economía y la fe, entre la economía y la ética, entre la ética y la política. Me parece que todo lo que los espacios de diálogo, encuentros como estos o encuentros a veces de carácter más formal, otros más informales, nos ayudan mucho. Yo he ido viendo con esta asamblea que les mencionaba de obispos de América Latina en Aparecida y otras y el proceso que ha seguido el Papa Benedicto XVI para la elaboración de su encíclica Caritas in Veritate, son procesos que están jalonados por distintos encuentros, consultas, diálogos,
y a partir de ahí ver las problemáticas y buscar un discernimiento que nos ayude a proponer alguna orientación particular que se hace doctrina. Pero me parece que es importante plantear los puntos de encuentro, los puntos de conflicto y poder a través del diálogo y la búsqueda encontrar algunos caminos que puedan iluminar la vida desde la fe. Eso es lo que hacemos nosotros en la Iglesia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Voy a ir planteando la última pregunta, ya para ir cerrando esta reunión de hoy. Y, digamos, hay varias preguntas que en cierta medida las sintetizaría de este modo, que es, en la Argentina de hoy, concretamente abril del 2013, hay un sinnúmero de temas que nos preocupan. Seguramente, si hiciésemos una encuesta aquí, probablemente coincidiríamos bastante con respecto a muchos de ellos. Podemos hablar de la justicia, podemos hablar del rol del Estado, podemos hablar de la falta de diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de los problemas sociales. Tal vez, viendo el énfasis que le estamos poniendo al tema de la desigualdad y la pobreza, ¿ustedes consideran que en sí mismo este puede ser un tema que nos aglutine a la mayoría de los argentinos como para pensar el futuro y de ese modo superar los desencuentros que tenemos en el corto plazo? Yo creo que es uno de los problemas más acuciantes y que ojalá pueda suscitar deseo y movilizar voluntades e inteligencias, ¿no? Vivimos en un tiempo en que con vaivenes de encuentros, desencuentros, con a veces discursos descalificadores, me parece que apostar a la amistad social en un tiempo como este es algo muy importante. El hecho de la elección del Papa Benedicto ha suscitado también un ánimo distinto, al menos las primeras semanas, y eso creo que puede ser... Perdón, del Papa Francisco. Gracias. No nos acostumbramos todavía. No, claro. Gracias. Sí, claro, la elección del Papa Francisco ha implicado una disposición de ánimo y que me parece que fue muy bueno, y ojalá podamos mantenerlo y buscar justamente en la atención a los más pobres y a estas desigualdades que hemos ido mencionando. Hay temas que están vinculados al bien común social y que cualquiera de ellos puede servir para aglutinar voluntades. El de la pobreza es uno, y sin duda que es uno de los centrales. Pero también yo lo he visto en Gualeguaychú, lo que hace al cuidado del ambiente. De pronto, una cuestión vinculada al bien común social que también puede aglutinar voluntades. O en otros casos, el reclamo de justicia. ¿Cuántas movilizaciones hay a veces en algunas ciudades frente a algún crimen, frente a alguna? También moviliza. Me parece que es importante ver cómo aglutinar a partir de algunas situaciones que sean comunes a todos, ¿no? Y la pobreza sin duda es una que nos afecta a todos. Yo respondería claramente que sí. Me parece que la magnitud que tiene la problemática social en la Argentina es probablemente uno de los ámbitos donde la mayoría de las voluntades se sumen en pro de. Lo que creo es que realmente para que sea consistente y valga la pena, tiene que ser un consenso entre todos los actores de la sociedad civil y la política. No es solamente un esfuerzo voluntarista, porque la problemática es tan compleja que ninguna solución puede ser pensada como una solución cortoplacista si queremos realmente lograr transformaciones estructurales. Y como las transformaciones estructurales que se necesitan son a largo plazo, la verdad que necesitamos políticas que puedan ser
mantenidas en el tiempo por los sucesivos gobiernos, sino que cada uno que venga piense que lo que hizo el anterior no sirve y hay que empezar otra vez de cero. Y para llegar a eso se requiere de mucha humildad, bajar el nivel de soberbia, nosotros como sector privado dejar de pensar que el Estado son todos una manga de ineptos y que el Estado piense de que en última instancia también toda la sociedad civil y los empresarios no saben nada y no nos van a ni aportar a nosotros, sino hacer este esfuerzo de trabajar de manera conjunta, articulando entre todos los agentes para realmente lograr algo que sea transformador en serio. Bueno, muchas gracias.